Ya está grabando. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento, el primero en el año 2023 de la Asociación de Abogados de San Martín y el relanzamiento del instituto a cargo del doctor Cancio de Seguridad Ciudadana. Hoy justamente también vamos a anunciar la creación del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal a cargo de nuestro querido colega, el doctor Adrián Rodríguez Díaz, y bueno, van a disertar el doctor Jorge Cancio sobre seguridad, tenencia y portación de armas, a la vez que el doctor Adrián Rodríguez Díaz y el doctor Horacio Carrizo del Foro de Abogados de San Juan. Bueno, sí, los micrófonos por favor apagados, las preguntas por el chat, y para los que quieran obtener el certificado nos mandan un mail y nosotros vamos a proceder a darle los datos de la cuenta bancaria. Bueno, adelante, doctor Cancio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Son 40 personas que están acá en el Zoom, y así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos otro año más acá en el Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín. Agradecer a las autoridades, a Cristina Pérgola, que es actualmente nuestra presidenta de la Asociación de Abogados, en que me han dado la confianza y el honor de seguir un año más, el tercer año, a cargo del Instituto de Seguridad Ciudadana de nuestra Asociación de Abogados. Y esto en parte refleja la importancia que tiene el tema de la seguridad ciudadana en toda nuestra sociedad, donde los abogados somos fundamentalmente parte esencial en el auxilio de la justicia. Y entonces somos parte también del problema, muchas veces, y de las soluciones que podemos aportar con nuestros conocimientos para mejorar la seguridad ciudadana de todos los vecinos. Vamos a empezar este tercer año con un repaso de lo que es la seguridad ciudadana y un tema para el debate con los expositores que hoy me acompañan, que son los doctores Rodríguez Díaz y el doctor Nicolás Carrizo, sobre la tenencia y portación de armas. Primero tenemos que aclarar que mucho se habla de seguridad, de la sensación o no sensación de seguridad, y tenemos que tener en cuenta que recién en el año 2010 se creó en nuestro país el Ministerio de Seguridad, a fines del 2010 tendría que decir para ser más exacto. Entonces, es algo realmente reciente, y de ahí que vayamos 3 años con nuestro instituto es de suma importancia. Primero, tenemos que entender, sigue entrando gente, así que fíjate, Cristina, por favor, de admitirlos ahí, que Sí. son todos bienvenidos. Y en primer lugar tenemos que entender que trabajar en seguridad ciudadana es principalmente actuar en prevención y en gestión de riesgos. Así que tenemos que entender, ahora voy en breve a compartir pantalla, que actualmente se encuentra el concepto de seguridad dentro de los derechos de tercera y cuarta generación, tratando de llegar a ser un concepto integral que beneficie a la colectividad y que permita una vida más estable y tranquila. Entonces, les pido por favor que tengan en silencio los auriculares, y ahí vamos a empezar con esto. Ahí un segundito que... Ahí pueden ver la pantalla. Hola, ¿me escuchas ahí, Cristina? Doctor Cancio, se ven las pantallas posteriores. Ahí está. Esta es la presentación. Excelente. Y fundamentalmente vamos a explicar lo que dice el Proyecto para las Naciones Unidas desde el año 2014, que define a la seguridad humana como la condición de vivir libre de temor y de necesidad. Esto es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas en general, como ser desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud, etc.
Este concepto, desarrollado e introducido por el Proyecto de las Naciones Unidas a comienzo de la década de los 90, se refiere al aumento del rango de oportunidades de elección de las personas. La superación de los tradicionales problemas de seguridad son entendidos como relevantes, pero el concepto pretende ir mucho más allá, es decir, buscando la eliminación de las amenazas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Considerando amenazas, el crimen, el desempleo, el hambre, las enfermedades, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la discriminación, la delincuencia, los conflictos sociales y la represión política. En síntesis, sería todo aquello que perjudique o pueda llegar a perjudicar al ser humano, bien sea una amenaza sostenida en el tiempo o una amenaza súbita. Particularmente considero que se entiende por seguridad ciudadana a lo siguiente: al proceso de establecer y fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres y especialmente libres de miedo. Pero dentro de las ciencias de la seguridad se entiende que en general la doctrina de seguridad entiende que la seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, dando por asentado que éste nunca puede ser eliminado. A pesar de que día a día se trabaje en base a lo que he manifestado por los vecinos, mejorando los recorridos, los corredores escolares, aplicando nuevas tecnologías, más cámaras de seguridad, lectoras de patente, tótems de seguridad, etcétera, siempre para prevenir las amenazas delictuales. No obstante, para mi criterio, esto es un concepto muy conformista. Conformarse con mejorar las estadísticas, porque sabemos por más que mucho que se haga en seguridad, siempre va a faltar algo, y que nunca es suficiente, es conformista. No obstante, como lo he afirmado, la seguridad es la libertad de estar tranquilos, y de estar tranquilos y sin miedos. Y eso siempre tenemos que apuntar, no solo conformarse con una buena gestión en números. Esto me genera la duda, si quizás sea más conveniente no solo seguir haciendo más de lo mismo, sino buscar alternativas diferentes a problemas críticos en el área de seguridad. Por ejemplo, el control de armas, control de armas, narcotráfico y en muchos casos la inactividad judicial. Particularmente y por experiencia entiendo que seguridad y justicia siempre deben ir juntos, cosa que lamentablemente no sucede. Por eso la importancia del tema de hoy, que vamos a tratar con el doctor Rodríguez sobre la tenencia y la aportación de armas. ¿Sirven para generar seguridad en los individuos? ¿Son ejes de problemas mayores? Y las consecuencias del uso de armas, la responsabilidad civil y o penal por el uso de estas armas. Sobre todo podemos analizar el caso que muchos ven en Estados Unidos, donde son mucho más permisivos que acá, lo que conllevan a que muchas personas, muchos políticos también, vean la solución de la seguridad en ese país, sin entrar a analizar todos los factores de riesgo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Estados Unidos. Es más, cuando le mandé esta invitación para la charla a una colega, me dice que estaba viviendo en California de hace un tiempo, que puede comprar armas tranquilamente en el Walmart de la otra cuadra, y me dio cierta data que ahora vamos a transmitir, para ver la comparación, ¿no es cierto? El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó a quienes sostienen que el derecho de portar armas está garantizado por la segunda enmienda de ellos, que es del año 1788. Desde 1788, esa segunda enmienda constitucional le da el derecho a los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas. Recién en un fallo del año pasado, como decía la Corte, estableció que una ley de Nueva York que establecía ciertas restricciones para la aportación de armas era inconstitucional. Esto justamente basada en su segunda y 14ª enmienda.
si bien es cierto que las enmiendas constitucionales dicen eso, en su momento la segunda enmienda de 1788 lo fue para garantizar la defensa de los ciudadanos contra el imperio británico del cual recién se liberaban. Es decir, en ese momento histórico. Pero ciertamente, si nos tenemos que basar en lo que está escrito, no ha habido una reforma constitucional que lo elimine. Entonces las leyes nunca pueden ir en contra de la Constitución, y de ahí el fallo del año pasado, donde se garantiza el derecho de poseer y portar armas a todos los ciudadanos norteamericanos. Siendo un caso más puntual, como es el caso del estado de Texas, es uno de los estados más permisivos, junto con California, sobre la tenencia y portación de armas. Cualquier persona, ciudadano mayor de 18 años, puede portar y tener armas. Y es más, se acaba de eliminar el año pasado una ley que establecía que el Estado tenía que dar una autorización especial a los menores entre 18 y 21 años para portar. Eso el año pasado se eliminó. Es decir, ya no necesitan los menores una autorización especial para portar armas. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto genera más seguridad? ¿Texas tiene menos delitos que otros estados? La verdad es que no. California y Texas están situados comparativamente, ocupando los puestos 35 y 36 en un total de 51 estados. En el número que corresponde a un estado con menor cantidad de delitos es el 1, y el 51 el que tiene mayor cantidad de delitos. Esto tomando unos estudios del año 2020. Es decir, el tema de la tenencia y la aportación de armas no disminuye la criminalidad que ellos sufren a diario. Y siendo más grave el siguiente problema: la cantidad de jóvenes armados que van a hacer matanzas en las escuelas. Lo que sí ha llevado a prohibir, en Texas, por ejemplo, la prohibición de los jóvenes de portar armas en zonas escolares. Y es más, de esto de lo que estaba hablando con la colega que está ahí en California, los están obligando ahora a los jóvenes de hacer simulacros de capacitación en casos de qué hacer en casos de tiroteo. Cómo tienen que actuar, cómo tienen que esconderse para evitar ser una víctima fatal en un tiroteo. Han tenido casos gravísimos donde jóvenes de 18 años, apenas recién cumplidos, van y hacen el trámite que la tienen en el día, el arma, y van a los colegios a disparar. Entonces, es algo para tenerlo muy presente y para analizarlo seriamente de cómo es la realidad que está sucediendo en Estados Unidos. También, otro tema de lo que muchos hablan, es decir, cárcel para todos, pena de muerte para todos, y con eso la solución. En Texas también tienen la pena de muerte. La última ejecución que tuvieron ellos fue en el año 2007, porque justamente ahí todas las ejecuciones por iniciación letal quedaron suspendidas por orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que están estudiando la constitucionalidad de la inyección letal. Yo siempre me quejo de la lentitud de la justicia, pero también tengo que ver que esto también pasa en el principal país del norte. Y volviendo al tema de seguridad, esto tampoco disminuye la criminalidad. Por lo cual, para los que dicen sin fundamentos que hay que armarse libremente, sinceramente no creo que tengan razón. Vamos a profundizar este tema luego de escuchar a los próximos expositores. A lo sumo habrá que ver, sí, ciertamente, el funcionamiento de la MAC, el ex-RENAR, y sus requisitos, si son o no son razonables. Por ejemplo, al renovar una aportación, si tiene que ser anual, pidiendo una y otra vez los mismos requisitos a legítimos usuarios de años, que obviamente son las personas que nunca han tenido problemas con la ley, sino no tendrían la calidad de legítimo usuario, de lo que ahora justamente va a hablarnos el colega Adrián Rodríguez Díaz. Porque, sobre todo, lo que sí hay que evaluar es si todos los legítimos usuarios tienen la necesaria aptitud para repeler una agresión armada dentro de los límites de la legítima defensa. Por las dudas, para que se entienda qué es legítima defensa,
es el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, es decir, si te atacan con un cuchillo, hay que ver si es razonable, obviamente, defenderse con un cuchillo o con un arma de fuego. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, es decir, no haber iniciado el conflicto. Tema que obviamente vamos a tratar más adelante con el doctor Rodríguez Díaz en otros encuentros. Volviendo al tema de la seguridad ciudadana, en nuestro país normativamente la seguridad ciudadana está mencionada en nuestra Corte Suprema en el artículo 42, refiriéndose solamente al consumo. Recién la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 2, lo utiliza con la siguiente definición: seguridad interior, la Ley 24.059, en su artículo 2 dice: a los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en el cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución. En su artículo 3, la seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales de seguridad de la nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2. Estas son las normas bases de nuestro país para entender la seguridad ciudadana. Y es por eso que por esta ley también está prohibido que el ejército trabaje en seguridad interior, ya que no es la función objetiva de una fuerza de seguridad. Y acá, en base a esta legislación, es donde tengo que hacer y precisar específicamente que la seguridad corresponde a la nación y las provincias, y no a los municipios. Salvo en aquellos municipios que la provincia de Buenos Aires, con menos de 100.000 habitantes, en base a la ley 13.482, ellos sí tienen los municipios a cargo la policía local, la policía comunal. Cabe aclarar que esto obviamente no sucede en los municipios del conurbano, por la cantidad de población que tienen, ¿no es cierto? Siendo el conurbano, por su densidad poblacional, el centro de los problemas de la inseguridad, con los casos de homicidios, motochorros, los robos, los hurtos, como ahora también es Rosario, pero esencialmente por el tema de narcotráfico, tema específico que obviamente también vamos a estar tratando este año. Por eso, la importancia del rol del responsable del área de seguridad de cada municipio en coordinar las acciones entre el municipio, la provincia y la nación. Porque tiene que haber un correcto control político sobre las fuerzas de seguridad. Las fuerzas policiales responden a la provincia y a la nación, pero siempre deben coordinar acciones en prevención con las fuerzas de seguridad en pos de los distintos análisis del mapa del delito, que esas son las herramientas que uno tiene por conocer el territorio en un municipio. Y obviamente, también, gran parte de todo lo que es la inversión en seguridad corresponde a los municipios. Es el municipio el que se hace cargo. De ahí la gran diferencia que hay entre municipios ricos y pobres. Ahora, actualmente en Malvinas Argentinas, inclusive hemos comprado móviles que no lo habíamos hecho antes, hasta para Gendarmería Nacional. Se van a otorgar 10 móviles porque es una decisión de la intendenta para ayudar y colaborar y ver la presencia de más gendarmería en nuestro municipio. Así que bueno, ¿cómo actuar en seguridad? Ahora que tenemos los conceptos básicos de lo que es la seguridad y sus normativas, tenemos que saber cómo actuar y planificar en materia de seguridad. Y para eso necesitamos saber qué es y en qué consiste la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer estrategias, aplicar su tratamiento utilizando recursos adecuados del caso. Las estrategias clásicas de seguridad
o en políticas de seguridad ciudadana incluyen transferir el riesgo a otra parte o evitar. Sigue entrando gente. Te pido, Cristina, si me das una mano con las personas que ingresan, Sí, que sí, siguen ingresando estoy acá. admitiendo. Sí, sí. Pasa que estamos transmitiendo también en vivo en las dos cuentas de Instagram. Por eso que estoy un Perfecto, poquito... sí, importante la cantidad de gente que se sigue sumando. Bueno, volviendo, las estrategias clásicas en seguridad o en políticas de seguridad ciudadana incluyen transferir el riesgo a otra parte o evitar el riesgo. Esto es decir, reducir su probabilidad o impacto a cero. Reducir impacto negativo del riesgo y aceptar alguna o todas las consecuencias de un riesgo, particularmente mediante una decisión informada. Reitero, el objetivo de la gestión de riesgos es reducir los mismos a un ámbito preseleccionado, a un nivel aceptado por la sociedad. Porque, como ya expliqué, la inseguridad cero no existe. Siempre hay personas que violan o pretenden violar los derechos de los demás. Por eso la importancia del análisis delictual, los horarios, las modalidades, para así mover los recursos de prevención, los recorridos, los patrullajes, la instalación de nuevas cámaras de seguridad, cómo son los corredores viales seguros, y de ahí el trabajo del Observatorio de Seguridad en el municipio y con el correcto uso de las herramientas y recursos que se tienen a disposición para su inversión. Y administración. Porque, como siempre digo, no existe seguridad sin inversión. Por eso, la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos a una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema eficaz de justicia y de una educación que esté basada en valores y el respeto de la ley y la tolerancia. No tenemos dudas de que la seguridad para el ser humano ocupa una de las necesidades básicas que debe ser el Estado quien brinde esa protección. Las formas de trabajar en seguridad que organiza son máximo. las Y por siguientes. favor, pueden cerrar los micrófonos. Gracias. Las formas de trabajar en seguridad. Tenemos que hablar de planificación, estrategias, tácticas y de trabajo comunitario. La planificación es determinar las políticas públicas en base a las necesidades previas, identificando los problemas, sus zonas y los recursos disponibles. Las estrategias, ver los mecanismos para alcanzar los objetivos de la planificación. Las tácticas es un plan de acciones concretas, su ejecución y control. Y el trabajo comunitario, la colaboración de la población para recabar informes, ver la reacción ante los hechos de inseguridad y ante las medidas de prevención adoptadas, ver los miedos y con esa información volver al punto 1 nuevamente a planificar. Es un círculo, es un círculo. Así que fundamentalmente debemos entender que la seguridad se encuentra enmarcada dentro de las ciencias sociales, pero implica un montón de desarrollo de conductas vinculadas con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. Comprende conocimientos tanto de derechos como de criminología, criminalística, investigación científica del delito, pero enfocados especialmente en la protección de los ciudadanos. Esto lo tenemos que tener presente, que es un desarrollo doctrinario que, como ya dije, viene recién de los años 90, donde se ha desdoblado el discurso de la seguridad en la prevención del discurso penal neto. Concretamente, la represión del delito es actuar luego que el delito se ha producido para castigar al sujeto que lo ha realizado. Y la prevención del delito es justamente actuar antes del delito, antes que éste suceda. Por eso es que la seguridad es gestión de riesgos, principalmente enfocados a la prevención, distinto al derecho con el cual el orden normativo se enfoca a regular la organización social, acorde a la idea de justicia y a la aplicación de sanciones y de penas. Yo, por el tema del tiempo, tenemos unas cositas más para decir de cómo hemos estado trabajando, pero a los fines de tratar específicamente el tema de la aportación y de lo que hemos hablado específicamente con la relación con lo que está sucediendo en Estados Unidos y con lo que va a explicar ahora el doctor Rodríguez, creo que es suficiente como para
para haber enmarcado el tema y por qué la necesidad de que la seguridad ciudadana se enfoque a ver específicamente el tema de la tenencia y exportación de armas. Tiene que ser tan libre como lo es en otros estados. Es también las restricciones que se implantan a nuestros ciudadanos. Entonces, esos van a ser los temas que ahora vamos a estar tratando y vamos a estar debatiendo con el doctor Rodríguez y con el doctor Carrizo. Acá tenemos unas cuantas conclusiones que llegar luego de la charla de acá de los dos expositores. Así que de mi parte, bueno, vamos a seguir trabajando todo este año. Les agradezco la presencia de la gran cantidad de gente que se ha sumado al Zoom. Les recuerdo que todo esto queda grabado y después se puede ver por YouTube. Está en todo nuestro canal de la Asociación de Abogados y en los Facebook correspondientes, que ahora la doctora Cristina Pérgola lo va a agregar. De mi parte, muchísimas gracias y te dejo, Adrián, para que sigas con la cátedra. Gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. En principio, muy valiosa tu exposición, muy interesante. El marco teórico que le das, dándole lugar a la legislación comparada con la situación del caso norteamericano, que a criterio personal considero una de las mejores explicaciones en lo que se llama la evolución histórica o genealógica de la tenencia y la aportación de armas en manos de la población. Y, por supuesto, también uno de los sistemas normativos más respetuosos de los derechos y las libertades civiles. Imperiosamente tengo que empezar por definir el marco normativo local, para lo cual me permití armar unas diapositivas, que ya en este breve momento vamos a empezar a ver, diciéndoles primero lo primordial. Seguramente estamos entre colegas en la mayoría de los casos, con lo cual seguramente no haga mucha falta charlar en términos de lo que es una ley, lo que es un decreto, lo que es obviamente la Constitución y los tratados de derechos humanos, y me interesa puntualmente abordar sobre todo la cuestión relativa a el marco normativo específico. En esa lógica me gusta siempre avanzar con un paso firme hacia tratar de salir del mundo del derecho un segundo para empezar con las definiciones más básicas, ¿no? Quizás la discusión genealógica desde el punto de vista del derecho penal más común, más frecuente y más diaria en tribunales suele ser, en el mundo, no solo aquí, ¿qué es un arma? Pues bien, parecería que la cuestión es súper sencilla de zanjar cuando hablamos de intentar comprender el diseño de un arma de fuego, cualquiera en su cultura, en cualquier subcultura, en cualquier país, todo el mundo es rápido y sencillo para identificar lo que es un arma y para definirla, y sabe que el arma es una herramienta utilizada para distintas situaciones, pero el principal es un instrumento de muerte. En esa mecánica está escrito dentro de la cultura de los últimos 400 años, con la proliferación de las armas de fuego y las guerras modernas, que la aportación, y sobre todas las cosas la tenencia antes que ella, es casi restringida a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. En esa mecánica estamos ante situaciones de diversa regulación, pero con una uniformidad bastante compleja de definir en términos culturales, en especial en los países de Latinoamérica, y obviamente sin el peso de la historia que tienen los países europeos, y bueno, entre un híbrido normativo que se da entre la libertad que otorga Estados Unidos a todas estas situaciones para poder tener y comprar armas, y los motivos por los cuales las personas pueden tener y comprar armas, que puede ser cualquier motivo, en este caso, a diferencia de Europa, que tiene un margen más restringido, con un periodo de posguerra que obviamente cambió la forma de pensar el armamento, cambió la forma de considerar la necesidad de que determinadas personas tengan armas de fuego, y en especial
se trabaja sobre una lógica de mínima intervención, mínima intensidad, con lo cual incluso las fuerzas de seguridad en muchos lugares prácticamente no utilizan armas letales. Están evolucionando hacia un concepto de armamento menos letal. Esto, obviamente, estamos hablando de países del centro de lo que es la Comunidad Europea, que están en otra situación sociocultural y económica diferente, pero que no dejan de tener tensiones con las cuales debe ser, no digo necesario, pero sí considerable, dentro de las posibles soluciones, la tenencia y portación de armas en manos de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Cuando empezamos a hablar del tema y charlamos un poquito sobre legítima defensa, como bien ilustró el doctor Cancio hace un rato, nos encontramos con el primer esquema de pensamiento que nos lleva a una situación donde claramente nos tenemos que defender. Y defendernos implica utilizar algún medio para ello. Y parecería ser que cualquier medio es menos idóneo que un arma de fuego. Lo cierto es que esto se ve atravesado siempre por la racionalidad, ¿no? Y la racionalidad no siempre es la regla, sin perjuicio de los otros elementos, cuando hablamos de armas de fuego sin tener conocimiento específico de armas. Y esto lo digo porque parecería que en un país como el nuestro es razonable tener un arma de fuego de tipo pistola, semiautomática, de uso civil condicional, y esa razonabilidad está en manos del Estado, al igual que la ley y el decreto reglamentario que los rige, que ya tiene unos cuantos añitos en este caso. Pero bueno, no me quiero extender demasiado con críticas, quiero ir a lo concreto. A ver, vamos a poner la presentación, voy a compartir pantalla, si me dan un segundito, ahí arrancamos. Alt F5. Compartir pantalla. Acá. Bien. En lo que es puntualmente el marco normativo, nos vamos a encontrar con muchas situaciones complejas, ¿no? Estoy teniendo un problema con Alt F5, no me levanta. Un segundito, ¿eh? Por alguna razón, ¿dónde está? Un segundito les pido, tengo un pequeño problema técnico con esto. Vamos a utilizar, ahora sí, un método que nunca falla. Bien, como venía diciendo en esta breve introducción, el marco normativo que tenemos en Argentina, yendo a lo puntual, nos establece dentro de la pirámide normativa que encuentra en su cúspide la Constitución Nacional y los tratados incorporados por el artículo 75 inciso 22 de Derechos Humanos, una leve restricción, sin restringir, por decirlo de alguna manera, y dejándole una amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo, a la hora, y obviamente al Poder Legislativo, a la hora de legislar la tenencia y la aportación de armas de fuego. En esa mecánica, parecería que desde 1853 para acá, los legisladores no tomaron un criterio, fueron más bien tibios. Iban por el lado de Estados Unidos y de golpe dijeron, me interesa lo que pasa en Europa, y con esa genealogía, bueno, obviamente el periodo de posguerra trajo toda la evolución normativa de los tratados de derechos humanos, pero parecería que hubo una respuesta autista a toda esa situación cuando vemos un artículo como el 189 bis, que es obviamente el marco punitivo restrictivo superior, enarbolado por el Código Penal de la Nación, que en muchos aspectos traduce bastante mal la famosa ley 2429 y el decreto reglamentario. Y esto lo digo porque claramente no solo tengo críticas, sino tengo dudas sobre la actualización y obviamente la vigencia funcional a los tiempos que corren. Y esto no es una cuestión de postura académica, sino de mera observación de la realidad. Desde el punto de vista criminológico, estamos viviendo situaciones de conflicto sobre paradigmas
de seguridad ciudadana y de criminología crítica que como dijo el doctor Cancio hace un rato, no le otorgan una respuesta clara y concreta, y obviamente tampoco responden al problema de si liberar la aportación es la idea que nos va a solucionar el problema de seguridad o no. Pero con mucha seguridad puedo decir que la regulación es la respuesta siempre que esa regulación sea funcional a la realidad. Y aquí es donde nos encontramos con los primeros problemas a la hora de empezar a pensar en esta situación que venimos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque lo más complejo que tenemos, cuando hablamos de las definiciones, retomando lo que estamos hablando antes, es definir qué es un arma. Parecería que en el año 75, cuando salió el decreto reglamentario, era bastante avanzada la cuestión, y llegamos a tener 25 definiciones, de las cuales yo me enfoco en las dos primeras, básicamente, porque las demás son subespecialidades descriptivas de la legislación, y en esa lógica el decreto reglamentario lo que logra establecer y, digamos, desarma, es básicamente la legislación del arma de fuego, y deja, obviamente, espacio después para legislar una por una, pero genéricamente podemos hablar de armas de fuego y armas de lanzamiento. Un capítulo aparte, que seguramente será oportunidad de charla y debate, son las armas de lanzamiento que no se consideran de fuego, y tampoco son neumáticas, y que son de famoso aire comprimido, que sí están, y la letalidad en función de ello. Pero es harina de otro costal que abriremos en otro momento. Lo relevante ahora es entender que las armas de fuego son aquellas que utilizan energía, producto de la deflagración de gases, de pólvoras, y que tienen la capacidad de proyectar un elemento troncocónico de cualquier forma, generalmente no puntiaguda, sobre una distancia determinada según la potencia de esa deflagración. Palabras más, palabras menos, algo que dispara mediante una capacidad de liberación de energía geotérmica. Dicho eso, la gran diferencia con las armas de lanzamiento es visible. Un arma de lanzamiento es un cuchillo quizás también, pero paradójicamente cuando lo legislaron, en ese momento el legislador, tampoco el legislador porque es un decreto ley, pensó en un lanzallama. Lo cierto es que hoy tenemos armamento no letal que tiene la capacidad de disparar proyectiles que se pueden disgregar o que pueden proyectar químicos sobre las personas, y en ese sentido sí se pensó en esto, y obviamente, así lo dice el decreto reglamentario, la que dispara proyectiles autopropulsados, granadas, munición química o munición explosiva. Pero bueno, si gustan y tienen tiempo, leerse el artículo, hay 25 definiciones, subdefiniciones, que hablan de armamento portátil, no portátil, súper específicas, aburren, y la verdad que lo que tienen que hacer es leer el artículo 3 si quieren saber qué es un arma de fuego, con mayor detalle del decreto ley reglamentario, perdón, del decreto reglamentario 395/75. Dicho eso, pasamos al artículo 4, y acá empezamos a dividir, porque la división que hace, por más curiosa que sea, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos, cuando extrae qué es considerado una munición o un arma de guerra en función de la famosa Convención de Ginebra y la legislación normativa internacional y los tratados que han hecho las distintas potencias bélicas al ir progresando en la normativización y la uniformación de sus ejércitos para considerar qué es y qué no es arma de fuego. Nosotros, la legislación argentina calca este sistema que copia muchas cosas de la famosa OTAN, o NATO, como lo quieran decir, que es el famoso Tratado del Atlántico Norte, bueno, en fin, lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, y define en el decreto del artículo 4, del decreto reglamentario 395/75, que son armas de guerra todas aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 1, pero que no se encuentren contempladas taxativamente como armas de uso civil. Es decir, plantea una cosa confusa, bastante difícil de entender
para quien no es idóneo, y lo cierto es que sí termina explicando taxativamente qué armas son las consideradas de guerra. Esto obviamente queda regulado por el entonces RENAR, que era el Registro Nacional de Armas, hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados o ANMAC, y establece específicamente qué armas son de uso exclusivo para las instituciones armadas. Y obviamente hace la discrecionalidad con respecto a lo que son las agencias de seguridad pública, como la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Servicio Penitenciario y los servicios policiales provinciales. En esa mecánica, el ANMAC debería, todos los años, establecer una lista taxativa basada en calibres, que lo hace, y así está hecho, y que establece qué se considera para qué fuerza de uso exclusivo. Es así que, por ejemplo, tenemos situaciones como la del Servicio Penitenciario Federal o de la provincia de Buenos Aires, que utilizan pistolas ametralladoras semiautomáticas como la MP5, por dar una especificación súper puntual, que para la Fuerza Federal es de uso exclusivo, pero para la Fuerza Armada, que obviamente tendría que tenerla a su disposición, no está registrada y no está en la lista de ANMAC. Esto lo sé por camaradas, igual es muy específico, pero lo puntual de estas cosas es que es borrosa la legislación sobre este tema. Sí se establece, obviamente, esto en función y en consonancia con lo que pasa con los tratados internacionales, que aquellas armas portátiles, no portátiles, automáticas, de lanzamiento, semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, 1000 fusiles, superiores a 22, que es el calibre no más bajo, pero más difundido de uso civil, son de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que son para las fuerzas militares como discrecionalmente consideren que las deben tener. Todas las restantes, escudos, bueno, dar una explicación, tienen la misma lógica. Entonces, parecería bastante discrecional del Poder Ejecutivo Nacional definir qué es de uso exclusivo y qué no. Lo mismo pasa con las de uso para la fuerza pública, tienen la misma lógica. En general, podemos hablar del famoso y muy conocido calibre Parabellum, con 9 milímetros, como arma de uso exclusivo que evolucionó al famoso uso civil condicional. Pero ya vamos a llegar ahí. En esa lógica, bueno, perdonen, mis diapositivas son un desastre, pero voy a tratar de explicar qué dicen. Nos tenemos que parar a mirar qué son armas, materiales y dispositivos de uso prohibido. Generalmente, estas prohibiciones son para los civiles, no son para las Fuerzas Armadas. Y esto es muy importante, porque una vez que uno efectúa una descripción taxativa, viendo el artículo 3 y demás, se va a encontrar con una parafernalia. Obviamente, el ANMAC tiene regularizado en la famosa guía rápida de identificación de armas, todo el catálogo de posibles diseños de armas portátiles, de puño, de mano, de dos manos, o sea, armas largas, armas cortas. Y lo cierto es que la prohibición que establece en el artículo 4 habla específicamente mucho de accesorios. Por ejemplo, armas de fuego con silenciadores, longitudes de cañón. Esto parecería importante por la capacidad, la potencia y la distancia por la que pueden proyectar la munición. La famosa munición de proyectil expansivo, que es la gran pregunta que nos hacemos todos los penalistas cada 5 segundos cuando nos llaman por una causa de tenencia y portación de armas de fuego. Bien, muchas personas inidóneamente creen que porque está legislado con prohibición, constituye por sí solo un agravante en materia penal. Ya vamos a llegar ahí, pero lo cierto es que sí, al estar prohibido, no nos está permitido. Parecería de manual que, por ejemplo, determinadas fuerzas a discrecionalidad del Estado puedan utilizar munición expansiva, munición ranurada o estriada, como es la famosa munición de punta hueca, que hoy actualmente la única que la puede utilizar es la Policía Federal, la División de Custodia Presidencial, según todo entendido. Es la única unidad que está autorizada a
utilizar eso. Munición incendiaria, dispositivos adosables para dirigir el tiro en la oscuridad, tales como miras infrarrojas o análogas. En este caso puntual, lo cierto es que si bien son dispositivos de uso prohibido, uno se puede encontrar en Mercado Libre con una variedad infinita de accesorios para mejorar la puntería de cualquier arma, como miras infrarrojas o análogas. Lo mismo los famosos láseres que se utilizan de argón, los famosos láseres verdes. Los pueden comprar y no hay ninguna actividad del Estado controlando esto, sin perjuicio de que existen muchas situaciones, digamos, de enmascaramiento del posible vendedor, al decir que obviamente se utilizan para el famoso juego denominado Airsoft, que es básicamente la réplica de armas. Son armas que se utilizan disparando proyectiles de plástico compacto a una distancia promedio de hasta 20 metros, y que no tienen letalidad alguna, y que se utilizan para combates o situaciones, digamos, de entrenamiento, sin letalidad, y que simulan y emulan peso, diseño y similitud con armas de fuego reales. En esa lógica se venden un montón de accesorios, entre ellos miras infrarrojas y instrumentos de tiro, accesorios para mejorar. En esta mecánica, creo que los puntos G y H, yendo a otro tema, que son los proyectiles envenenados y los agresivos químicos letales, tienen otra incidencia. Ya estamos hablando de algo mucho más complejo, que es el famoso rociado de las balas con químicos o demás, que lo hemos escuchado, que obviamente si está prohibido acá, se discute si es un agravante o no, pero bueno, en lo personal yo considero que sí lo es, y que bueno, integran el catálogo en general de prohibiciones. Para resumir entonces, estos son los elementos de uso prohibido para civiles. Los demás deberían entenderse, cuando hablamos de seguridad pública y Fuerzas Armadas, que están penados directamente por la Convención de Ginebra y demás, su utilización, pero obviamente a discrecionalidad del poder ejecutivo y las Fuerzas Armadas y sus superiores, con lo cual violar la Convención de Ginebra en estos días parecería no ser un problema demasiado grave. Dicho eso, la regla, como les dije antes, de uso civil es el uso no automático de armas en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Las armas automáticas, en pocas palabras, están vedadas para el uso civil, solo están disponibles para las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública de Seguridad federal o provincial. Dicho esto, vamos a un aspecto que particularmente interesa a los profesionales del derecho, que es la definición de armas de uso civil condicional. Acá, este es el primer ensayo, mejor dicho, el principal elemento de discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo para definir qué armas va a poder tener o no la aportación y, primero que nada, la tenencia en el caso de los ciudadanos. Las armas portátiles en general, como vimos antes, semiautomáticas, pueden ser de uso civil o de uso militar, restringido, reservado a las fuerzas. En esa mecánica, la actual ANMAC tiene esta figura dentro del decreto reglamentario que le permite autorizar a civiles a tener determinado tipo de armas que son condicionales. ¿Y por qué decimos que son condicionales? Simplemente porque responden a una autorización provisional que en los más de 45 años que tiene, 40 y pico de años que tiene esta legislación, se volvió la regla. Hay muchísimas pistolas Parabellum 9 milímetros en manos de civiles en forma condicional, lo mismo muchísimos calibres .45 o .40. Generalmente las instituciones, bueno, el ANMAC y antes el RENAR, no han tenido demasiado problema en entregar autorizaciones para que los tenedores civiles o legítimos usuarios puedan utilizarlas.
Siempre hablamos obviamente de armamento semiautomático que no pueda ser reconvertido automático. En esa mecánica, obviamente, el Ministerio de Defensa puede autorizar la utilización de armamento de guerra a civiles, como es el caso del famoso FAL FSL, que es un fusil semiautomático ligero, que es la variante civil, como le dicen, del FAL, el fusil automático liviano, que es de uso regular del Ejército y las Fuerzas Armadas en general en la República Argentina. En esa mecánica, el Registro Nacional de Armas, ANMAC, mediante un decreto especial del Ministerio de Defensa, puede autorizar a un civil a tener un arma de ese tipo. Lo cierto es que en los últimos 20 años se cuentan con los dedos de la mano y la tendencia es no otorgar este tipo de derechos a ningún civil, y quienes lo tienen, probablemente no lo transmitan ni lo vendan por la sencilla razón de que el nuevo tenedor, por más legítimo usuario que sea, lo más probable es que el Ministerio de Defensa no le autorice el traspaso o transferencia del arma. En esa lógica, el tema de las armas de uso civil condicional cobra mucha vigencia actualmente porque la recomendación casi diaria de la mayoría de los idóneos en materia de tiro y de seguridad recomiendan el uso de la famosa munición calibre 9 milímetros, que para la legislación vigente es un arma de uso civil condicional. Esto obviamente se da por características propias que aquí no interesan, respecto del costo de la munición, de la facilidad de portación, de la capacidad de la munición para producir un efecto letal / defensivo idóneo, y un montón de cuestiones que realmente hacen más a un instructor de tiro y no a nosotros, los profesionales del derecho. Pero lo cierto es que al evaluar la situación puntual de la afectación a bienes jurídicos con respecto a la utilización de armas de uso civil condicional, nos vamos a encontrar con que muchas veces tenemos armas que exceden en gran parte con el solo, vamos a decir así, exhibición, la racionalidad del medio empleado por la falta de preparación de quienes las portan y las usan. Entonces, aquí entramos en un juego de discrecionalidad donde el uso civil condicional de las armas que así autoriza la ANMAC y el Ministerio de Defensa juega un doble estándar. Cuando digo esto, lo digo ¿por qué? Porque pasando a una definición mucho más amplia, se van a encontrar en los artículos 5, 6 y 7, que tenemos una parafernalia enorme de armas de uso civil condicional, que obviamente, si bien son de uso civil, requieren siempre permiso previo, con lo cual, en modo alguno, el Poder Ejecutivo Nacional va a soltar o liberar no solo al quién puede comprar, sino que a su vez va a contar quiénes compran y cuánto compran de esto. Con lo cual es muy, muy taxativa, y en países donde la libertad no es lo más importante, sino la legalidad de los procesos, nos encontramos con legislación de este tipo, donde está súper intervenida la cantidad de armas, la calidad de armas, la calidad de la munición, el tamaño de la munición y la cantidad de munición que los civiles pueden tener. Esto claramente se ve reflejado cuando leemos los artículos 5, 6 y 7, específicamente del decreto reglamentario 395/75. Lo cierto es que muchas veces nos vamos a encontrar con una regla general, y que es que todo es condicional, salvo aquello que es taxativamente civil. Y por regla general podemos hablar de los calibres inferiores a .32 como armas de uso civil. Debajo del calibre 32, que es el famoso calibre FBI, que fue creado en Estados Unidos para su utilización por parte del Federal Bureau of Investigation, que es un calibre pequeño, ágil, barato, es
menos letal que el 9 milímetros, pero con la potencia suficiente como para dar una capacidad defensiva a los agentes de la ley en ese caso. Y por debajo de ello tenemos el calibre 22, el calibre 25 o 6.35, entre otros, siempre que hablemos de pistolas, teniendo obviamente otros efectos con relación a lo que viene a ser los pistolones de caza, las escopetas, lo cual también está regulado en otro inciso y que tiene sus características puntuales, pero que en reglas generales, cuando hablamos de cartuchos, que es otro tipo de munición, ya nos paramos en líneas generales en armas de uso civil, siempre que hablemos de prácticamente todos los calibres menos el calibre 12, que es el famoso calibre que utilizan las escopetas de las fuerzas de seguridad, que, a que no saben que es de uso civil condicional también. No interesa demasiado entrar en el tema de los calibres, porque la verdad que es súper puntual, pero con que tengan la referencia de que calibre .22, .25, .32 son de uso civil, legislado y pacíficamente, de 9 milímetros, de 380, .380, 9 milímetros, 40, 45, ya hablamos de uso civil condicional y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por eso, como les explicaba, la discrecionalidad del uso civil condicional es como una especie de compresa, de represa en realidad reguladora que el Poder Ejecutivo Nacional utiliza para bambolear la cantidad de flujo de armas que le permite tener a los civiles y obviamente los usos para tal cosa. Yendo específicamente, ya lo vemos muy por arriba del uso civil, el uso de guerra, nos vamos a meter de lleno en la famosa tenencia e importación. Bueno, yo siempre pongo que son situaciones confusas. ¿Por qué? Porque claramente la mayoría de las personas cuando empieza a meterse en el mundo de las armas, lo primero que quiere es tener un arma. Y muchas veces la quiere tener sin tener idea de las responsabilidades que ello implica y sin comprender lo que debe considerarse su utilización y lo que importa tener todo esto. En esa lógica, súper importante es saber que tener no es portar, por más lógico que parezca. Entonces es muy importante saber cuándo se tiene un arma y cuándo se porta. Muchas personas se ríen cuando yo digo esto porque dicen, es una verdad de perogrullo, portar es tenerlo entre sus ropas y tener es tenerla en disposición dentro de un espacio determinado en un momento determinado. La realidad es que hay situaciones de portación que no están bien definidas y que no son muy claras, como puede ser, por ejemplo, el transporte en un vehículo con disposición y aptitud para el disparo en famosa situación de pronto uso, la cual obviamente está penada por la ley y está asimilada a la portación. Se discute, hay fallos, la doctrina es zigzagueante, ha ido para un lado, después fue para el otro. Y lo cierto es que hoy actualmente la tenencia para transporte con una actitud de pronto uso configura una aportación ilegítima de arma. Después vemos si de uso civil o de uso civil condicional o de guerra. En este caso, de uso civil condicional. Hablando específicamente, lo cierto es que para ser tenedor de un arma necesitamos reunir una excepcionalidad. Por eso yo hablo de que la regla es la excepción. El artículo 189 bis pena y explica un montón de condiciones muy específicas respecto a la punición de este tipo penal. Y parecería que fue construido a medida de una discrecionalidad enorme en manos del Estado para poder tener o no esas armas a disposición en tenencia o en portación. Hace mucho hincapié en la portación, le da una pena muchísimo más alta, y lo cierto es que cuando empezamos a ver, de regla general para todos los ciudadanos, mayores de 18 años deben acreditar una actitud psicofísica, es decir, un certificado médico de salud, y de
salud mental, entre comillas, de buena salud, deben acreditar un medio lícito de vida, esto es una capacidad económica sustentable, como puede ser un empleo o un autoempleo mediante una actividad que realicen, y obviamente queda discrecionalidad de Estado entregarla o no, esa tenencia. Entonces ahí aparece el primer tema. Y me olvidé en la lista, que creo que no lo puse, la idoneidad, ¿no? Tener la capacidad del manejo de armas de fuego. Acá es donde viene el principal problema. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado, para considerar idónea a una persona, sube o baja el estándar y lo limita a instituciones privadas. Esto obviamente, desde la vuelta de la democracia para acá, tuvo una reducción al ámbito privado, claramente, ¿no? Y paradójicamente se considera que es idóneo automáticamente a una persona que es miembro de las fuerzas de seguridad o lo ha sido. Entonces, hay como una discusión sobre si esto está bien, está mal, en la que no voy a entrar. Lo que voy a decir puntualmente es que la idoneidad para la utilización de armas de fuego es la que uno obtiene mediante el entrenamiento permanente, junto a instructores calificados, especializados, y con una periodicidad. No es lo mismo ir a tirar de vez en cuando un polígono, en especial porque las balas no vuelven, a uno no le disparan, que ir a hacer tiro dinámico, tiro estático, tiro de precisión, trabajar las distintas disciplinas dentro del tiro en forma permanente y activa todo el tiempo. Que, dicho sea de paso, muchas veces incluso las mismas fuerzas de seguridad no tienen la disponibilidad para hacerlo. Dicho eso, es muy importante entender que la tenencia configura, más allá de una responsabilidad, una inversión en la carga de la prueba. La persona que tiene un arma de fuego le está declarando al Estado esa tenencia y está diciéndole, mire, yo soy idóneo para utilizarlo, lo cual, a la hora de analizar una conducta punible, se vuelve netamente en su contra. Entonces, en esa lógica, se evalúa la aptitud psicofísica, quién le otorgó el certificado, se evalúa la utilización, el medio lícito, se evalúa su idoneidad, se evalúan un montón de cosas que pueden ser tenidas como agravantes a la hora de fijar una pena para esa persona. Entonces, cobra mucha importancia analizarlo positivamente, pero lo cierto es que son más los problemas que las soluciones en esa lógica, y la ley parecería estar en contra del legítimo usuario y considerarlo siempre, o presumirlo siempre, un sospechoso de cometer un delito por el solo hecho de tener un arma de fuego. Y ahí viene el principal problema. En la situación de seguridad en la que vivimos, muchas personas cada vez más adquieren armas, se hacen legítimos usuarios, y por la falta de idoneidad, la falta de entrenamiento de mano, nos encontramos con situaciones no solo de tenencias o portaciones ilegítimas, sino de violencia extrema, homicidios y daños a la propiedad por la falta de idoneidad. Pero ya vamos a volver sobre eso cuando analicemos un poquito el tipo penal. Puntualmente, yendo a la aportación, hay que decir que para el uso civil es de excepción. Generalmente se reniegan todas las portaciones, salvo que se acrediten cuestiones que justifiquen el mérito, oportunidad y la conveniencia de que una persona tenga un arma de fuego a libre disposición sobre sus ropas, y en todo momento con actitud de pronto uso, es decir, con una munición dentro del cargador, no dentro de la recámara. Esto es una cosa también muy discutible. Para muchos el pronto uso es la munición disponible dentro de la recámara, para otros basta con que el cargador esté introducido con munición dentro de la misma. La norma dice claramente que pronto uso es disponer el arma al acceso de la mano con munición en el cargador. Para algunas personas es más grave tener una bala en recámara que no, pero para mí creo que es lo mismo, y si no, habría que preguntarle a los israelíes, que portan todo tipo de armas con una legislación parecida a la nuestra, en zona de permanente riesgo, sin munición en recarga, y utilizan el famoso sistema israelí, con el cual las fuerzas de seguridad no llevan munición en recámara, pero es otra discusión. Lo que sí es importante acá es que la regla para la aportación es que se otorga por un año.
en la mayoría de los casos, a los civiles, que generalmente son funcionarios públicos, y se debe renovar bajo la discrecionalidad del Estado con respecto al mérito, oportunidad y conveniencia, con los requisitos previos, obviamente ya otorgados sobre la tenencia. Es decir, que para poder portar, primero hay que tener. Esto es muy importante, parece de perogrullo, pero es una consulta muy común a la hora de hablar de armas de fuego. Muchas personas creen que puede haber una aportación, de hecho, pasa mucho con las empresas de seguridad, que piden personal con tenedores legítimos usuarios, que muchos van, tienen la famosa LU, y cuando son contratados para esto no tienen la más mínima idoneidad y causan desastres. Es muy común la consulta por empresas de seguridad respecto de esto, y la respuesta suele ser mejor desarmados que armados, por esta falta de idoneidad. Pero esto no viene al caso. Lo que sí viene al caso, es lo que viene posteriormente, que se me acaba de ir, que es el tema del famoso artículo 189 bis, que se me acaba de ir. Voy a dejar de compartir pantalla para hablar específicamente de él, que bueno, nos pone ante un delito de peligro abstracto, el cual, obviamente a la hora de enarbolar una bandera desarmista, muchísimo se ha dicho en los últimos años con relación a esto, y se ha establecido una lógica desarmista que generó una última tendencia al desarme que, con una legislación restrictiva, generó muchas veces en manos de la justicia, obviamente, casos de discusión que después del 2004, que fue la última modificación que hubo, so pena de los detractores de su técnica legislativa y demás, nos ha colocado en situaciones donde no hay una uniformidad, más allá de lo que dice el Código Penal, con el tema de la competencia, sobre todo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se discutió siempre quién tiene la jurisdicción hasta que salió el famoso convenio de transferencias. Pero más allá de eso, todo lo relativo a conductas que impliquen tenencia y portación de armas de fuego va de perogrullo que es entendido por la justicia ordinaria del lugar de la comisión del hecho. Como estamos ante un delito de peligro abstracto, las acciones típicas son tener, portar y tener en actitud de pronto uso. Muchas veces se discute con relación a la cantidad, a la calidad de las armas que la persona podría tener en forma excesiva o no, pero lo cierto es que, bueno, los legítimos usuarios estamos ante la posibilidad de tener solamente 5 armas, salvo que sea de colección. Hay muchas pequeñas, digamos, disgregancias que no vienen al caso, pero lo cierto es que, en general, cuando hablamos del tema, hablamos de una situación bastante poco idónea en la legislación, a criterio mío y de varios colegas que discuten mucho el tema de la portación y la tenencia simple, porque la acción de portar, que si bien comprende acciones visibles a terceros o disimuladas, da para discutir, obviamente, lo que los norteamericanos llaman el open carry, que es la famosa carga del arma a la vista de todo el mundo, y la concealed carry, o sea, la portación clandestina. Nuestra legislación se inclina mucho por el concealed carry, o sea, por ocultar el arma. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria consideran que para que se configure el delito de portación, tiene que haber una disposición de pronto uso y actúe para el disparo en condiciones de uso inmediato, en forma pseudo clandestina, entre sus ropas. Bueno, en esto empieza a jugar mucho el tema de los fallos que hubo sobre el olfato policial y demás, que han tenido una conducta zigzagueante. Y lo cierto es que muchas veces no ha habido una definición de qué es lo que efectivamente la doctrina considera que debe entenderse portación. Por supuesto que es discutible, pero la acción de portar
se encuentra, aun cuando se encuentra autorizado a su tenencia en disponibilidad de cualquier persona, con el simple hecho de transportar el arma, y depende mucho del hecho y la prueba. Entonces, muchas veces hay una realidad. Como delito doloso requiere un doble aspecto, que se conozca que se está portando el arma, y el conocimiento de que carece de autorización legal para ello. Entonces, como no admite tentativa, al ser un delito de peligro abstracto, prácticamente movilizar un arma de cualquier manera, que no sea, obviamente, teniendo un cargador, que hay claramente un cargador con munición, que en ese caso ya estamos configurando el delito, puede ser entendido como una aportación ilegítima del arma. En el caso de un revólver, por ejemplo, y es mucho más fácil de explicar, dado que los alvéolos donde se cargan los proyectiles, o están cargados o están descargados. El cargador, con una simple extracción, podría considerarse que no se está aportando si uno lo lleva desarmado y con munición. De hecho, cuando uno transporta un arma para ir a un polígono, lo debe hacer en una caja, con la munición separada fuera del cargador y demás. Pero mal podría interpretarse que al movilizarlo, uno accidentalmente haya dejado munición en el cargador, y esto ya podría ser configurado o entendido como una aportación ilegal. Esa discusión todavía se sigue dando, y sobre esa lógica, el 189 bis tiene una amplia disposición y una articulación bastante grande con relación a ello, y lo cierto es que la base del tema es si se porta y si se tiene. En el caso de la aportación de armas de uso civil condicional, ya hablamos de una situación no escarcelable. Pero si leemos el 189 bis, 2 párrafos más abajo, va a hablar de circunstancias excepcionales, va a hablar de que el tenedor tiene una aportación atenuada, básicamente, a la hora de encontrarse en una aportación ilegal. Y lo cierto es que le da una amplia discrecionalidad al órgano judicial para considerar la escarcelación. No así la posibilidad de obtener un beneficio como la suspensión del juicio a prueba. En todos los casos vamos a estar ante una situación que deriva en una pena concreta de aplicación suspensiva o efectiva, dependiendo del caso, y que tienen mucho que ver con el modo de conducir la vida del autor, los peligros que se esperan que él pueda causar en el futuro al tener un arma nuevamente, y entra a jugar mucho en la punibilidad una acción concreta descrita típicamente a la hora de sancionar, en otras palabras, qué es lo que la persona hizo para tener el arma para portar el arma en forma ilegítima. Esto es algo que se mira mucho, hay muchos fallos, en concreto hay uno que a mí me gusta citar siempre, que es el de la Sala Quinta, es un viejo fallo de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, que considera que, bueno, obviamente nuestro sistema adopta un derecho penal de acto y no de autor. Entonces, a partir de ahí, esto entra en contradicción, obviamente, y dice que el principio de nebis in idem se encuentra básicamente en nuestro sistema afectado por la disposición inserta en el artículo 189 bis, el segundo apartado, in fine, del Código Procesal Penal. Esto es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque claramente contradice la Constitución, el artículo 18 y el principio de legalidad. Quienes nos dedicamos asiduamente a esta cuestión lo vemos todo el tiempo, porque si se evalúan las condiciones personales del autor, es un delito de peligro abstracto, y consideramos que puede haber estados peligrosos, porque son portaciones peligrosas y susceptibles de pena, también podemos considerar que una persona inidónea está portando peligrosamente sin contemplar que existe una forma culposa. Entonces, ahí viene una discusión de doble estándar, como bien dije antes, que está lejos de ser zanjada. Para los que preguntan, es Ramírez Luciano, el 16 del 3 del 06, en la causa 29061 de la Cámara Criminal Correccional, sala 5 de la Capital Federal. Pero bueno, no me quiero extender demasiado, creo que ya los aburrí bastante. Simplemente me quiero despedir con unas pequeñas palabras con relación al tema.
que es que no debe aplicarse el derecho penal de autor, sino de acto, en materia de tenencia y portación de armas de fuego. Lo cual, por supuesto, que nos puede llevar a una contradicción enorme, pero si el Estado toma en sus manos conocer al autor, no puede punirlo por sus características y por la misma ley que él mismo le da a la hora de establecer esa tenencia y esa aportación. Dicho esto, les agradezco por haberme escuchado, perdón si me extendí. Si tienen alguna pregunta, encantado de escuchar, y obviamente estamos todos para aprender. La verdad no es una sola. Gracias Jorge, gracias Cristina, y gracias a ustedes por haberme escuchado. No, muchísimas gracias a vos, Adrián. Unos temas que están preguntando acá, obviamente, aparte de agradeciendo la charla, y mientras se prepara acá Nicolás Carrizo para ir terminando la charla de hoy, agradecen y obviamente dicen que obviamente para los ciudadanos que no actúan de bien es más fácil tener un arma y portarla que para los ciudadanos comunes. Que sí, esa es la clara discusión, pero obviamente los ciudadanos comunes no cometemos delitos y las personas que cometen delitos están todo el tiempo pensando en cómo violar la ley. Y obviamente el tema de la capacitación para aquellos ciudadanos que decidan estar armados es fundamental, porque no solo tiene que conocer la ley, la responsabilidad penal y civil por tener un arma y cómo usarla, porque a veces, inclusive hasta de forma culposa, uno al defenderse ante una situación ilegítima, podría causar un daño a un tercero. Uno podría repeler una agresión ilegítima con un arma y termina con el resultado querido, que es la defensa propia, pero quizás lastimando a un tercero inocente por quizás cargar una munición no punta hueca, que son las más correctas e ideales, pero que no están permitidas para la defensa propia. Así que eso es un gran tema para debatirlo y pensarlo, porque obviamente ese tipo de municiones encamisadas, para hablar técnicamente, pueden terminar con el objetivo que uno deseaba y con el objetivo que uno no deseaba. Y entonces de ahí la responsabilidad penal y civil de las personas. También agradezco al doctor Pagani, acá director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, que está presente, y a todas las autoridades y colegas que están. Doctor Nicolás Carrizo, de San Juan, del Foro de Abogados de San Juan, lo dejo la palabra. Las preguntas, doctor, que había dicho el doctor. Sí, habla el doctor Carrizo y después ya respondemos las preguntas, Ignacio. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, gracias, Jorge. Gracias a la Asociación de Abogados de San Martín por la invitación. Soy el abogado Horacio Carrizo de la provincia de San Juan. Y bueno, poder compartir este espacio con tan destacados profesionales es un honor. Yo me voy a remitir simplemente a hablar sobre un poco el artículo 189, que hablaba el doctor recién, y cuál es la situación en San Juan. Quiero que me confirme si se está escuchando bien, porque tenía problemas recién yo en el micrófono. Se escucha, Nicolás, adelante. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de tenencia y portación de armas de fuego, esto lo encontramos en el artículo 189 del Código Penal argentino, que viene del proyecto de Sebastián Soler, es decir, que es bastante antiguo, es un artículo del 189 que es bastante extenso, tiene 5 incisos, y en él vamos a encontrar una serie de conductas tipificadas que rondan el número de 20, superior a 20, la cantidad de figuras que está tipificada en este artículo 189. Las penas que tiene, o para hacer una pequeña introducción, hablamos de penas que tiene de 6 meses a 2 años, el uso de la tenencia de armas de uso civil, y de 2 años a 6 años las armas de guerra. Como decía recién el doctor, esto está establecido en el decreto ley 395/75, en los incisos, en el artículo, cuarto y quinto de este decreto, que es el 395/75. A posterior tenemos la ley 25.886, que es del año 2004, que modifica este artículo 189. Acá se dio todo esto de las leyes Bloomberg, que se dieron a denominar en su momento, y acá voy a encontrar algo que los colegas que estuvieron hablando antes que yo
han hecho una cierta crítica, sobre todo el doctor Cancio, en relación a esto de la incorporación de figuras penales en el Código Penal, para la redundancia, donde se utiliza este código en una forma demagógica, es decir, que estamos dando respuesta a algunos hechos que se hacen mediáticos. Y acá toma trascendencia e importancia esto de la criminología mediática, donde se sancionan algunas leyes, se modifican algunas leyes, algunos articulados del Código Penal, teniendo en cuenta toda esta efervescencia mediática que dan los medios de comunicación. En esto creo que coincidimos con los colegas en reconocer esto. Entonces nos encontramos que se está legislando sobre una materia tan importante como es el Código Penal, con un desconocimiento que es bastante grosero en algunos momentos. Algo que hay que criticar, que tenemos, casi tenemos una pena mayor a la aportación de arma que al abuso de arma de fuego. Y esto es bastante incongruente en función de todo lo que significa la aportación y el uso de arma de fuego, por supuesto, sin ocasionar ninguna lesión o la muerte de alguna persona. Cuando hablamos de la aportación, las penas que tiene la aportación, evidentemente son mucho más gravosas. Hablamos de 1 a 4 años de prisión, las armas de uso civil, y de 3 años, 6 meses a 8 años y 6 meses de reclusión o de prisión en las armas de guerra. Acá toma importancia esta diferenciación que hacía el colega anterior, esto de la diferenciación de las armas de uso civil y las armas de guerra, entendiendo que las armas de guerra son aquellas que tienen un mayor poder al momento de ser utilizadas. Es importante tener presente que la ley 26.216, que es del año 2007, y sus sucesivas prórrogas, dieron un marco normativo para la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Un tema muy importante, un tema que toma trascendencia día a día en función de la posibilidad que tiene la sociedad civil de poder entregar armas de fuego y todo lo que significa esto. Hay una... debemos entender que todo aquello, todos estos materiales, estas armas, que retiremos de las calles, por así decirlo, van a redundar en cierta seguridad de todo lo que tiene que ver en la prevención del delito. Posteriormente tenemos la ley 27.192, ahí se crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados, MAC, como un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que le fueron encomendadas, entre otras, las funciones oportunamente puestas a cabeza del RENAR. El RENAR era el Registro Nacional de Armas. La ley 27.192, de la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, como decía, entre otros objetivos, tiene en el artículo 4 el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil, prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública. En este sentido, debo decir que al menos yo no he podido visualizar grandes campañas, no hay una información concreta, certera, precisa, oportuna hacia la sociedad civil en relación a todo lo que tiene que ver con el arma de fuego. Muchas veces se utilizan o se hacen alguna serie de publicaciones a partir de algún hecho resonante. Y acá donde toma relevancia lo que decía de la criminología mediática, pero no hay un trabajo sostenido. No digo que no exista, sino de que podría ser mucho más amplio, mucho más abarcativo y llegar, en definitiva, a toda la sociedad. Tengamos presente que el uso y la aportación de armas de fuego no está limitada a las personas que son mayores de edad. Esto es real. Tenemos muchos hechos delictuosos que son cometidos por menores. Entonces habría que buscar la forma de poder llegar a estas personas menores. ¿Por qué?
porque esta entrega voluntaria de armas también permite que las personas que son menores de edad puedan ir y entregar estas armas de fuego. Evidentemente hay una limitación, que es que no podrían recibir esta compensación que se le está dando, la cual creo que es bastante pequeña. Se podría aumentar eso en función de poder estimular la entrega de las armas de fuego. Luego tenemos en el artículo 5, dispone del inciso 7, la realización de programas de concientización. Es más o menos lo que estaba hablando, donde veo de que no hay un programa que sea sostenido en el tiempo, no hay la difusión, no está llegando a todos. Hay algo muy importante que quiero recalcar, que es que la Ley Nacional 24632, que es la que aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7º, inciso 7, establece que los estados deben incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean para el caso. Las agresiones, las lesiones y la muerte por armas de fuego son noticias de todos los días. En San Juan tenemos hace poco hechos de mucha relevancia, y que se haya tomado la iniciativa de, en esto de lo Me parece que el doctor tuvo problemas Nos de perdimos a conectividad. Perdón, problemas de conexión. La importancia de activar todos estos programas que no están siendo bien abarcativos. Tenemos cifras, hay los femicidios en la República Argentina, y este dato que tengo es un poco viejo porque es lo que tomé en el momento. Estamos hablando del año 2020, pero fíjense en la cantidad de femicidios. Teníamos 287 femicidios, de los cuales 18 fueron cometidos con arma de fuego. Tenemos ahí donde el agresor comete este hecho delictivo utilizando estas armas de fuego que están hoy en circulación. Por eso es importante activar este programa de entrega voluntaria de las armas de fuego, ver la posibilidad de llegar más a la sociedad. Tengamos en cuenta que este programa se nutre de armas de fuego que son entregadas en forma voluntaria, más allá de todas aquellas armas que son incorporadas por el Poder Judicial a través de las causas judiciales. La provincia de San Juan no escapa a una realidad que comprende a toda la República Argentina, que comprende al mundo en general, el cual es este uso de las armas de fuego. Los doctores que hablaron antes que yo hiciera uso de la palabra, bien lo han explicado. No me voy por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar en el tema, han sido ellos bastante concretos en su explicación. Pero la provincia de San Juan, en este caso concreto, que es el que yo quería hablar, viene llevando adelante políticas bastante interesantes. Y en esto hay que ser muy realista. Siempre en lo que es el tema de seguridad, lo dijo inclusive el doctor Cancio, siempre queda algo por hacer. Nunca tenemos toda la respuesta para todas las situaciones que se nos van a presentar el tema de seguridad. Lo importante es que este trabajo debe ser, como lo dije, y soy reiterativo, sostenido en el tiempo, abarcativo, inclusivo, y llegar a todas las personas para poder lograr, en un mediano y largo plazo, ¿por qué no?, el desarme de la sociedad civil. Estoy a favor de lo que decían los colegas en cuanto a dotar de armas de fuego a la sociedad civil, todos los elementos que se deben tener en cuenta. No estoy de acuerdo de que la sociedad civil
hoy por hoy tenga que tener acceso ilimitado a las armas de fuego. Y esto en función de que no es solo ver la idoneidad de la persona que la va a tener el arma de fuego, sino también es un problema que va mucho más allá de esto. Es decir, hay cuestiones criminológicas que hay que analizar en este sentido. Para ubicarlos un poco en el terreno, la ciudad de San Juan, la provincia de San Juan, mejor dicho, tiene una superficie de 89.651 kilómetros cuadrados, y según el censo 2022 tenemos 818.234 habitantes distribuidos en 19 departamentos. Desde hace mucho tiempo, desde el año 2021, no se realizaban envíos, envíos, bien digo, para la destrucción de armas de fuego. El 6 del 3 de año, 6 de marzo, se enviaron para la destrucción 2.424 armas de fuego, llámese armas cortas, armas largas, y 39.286 municiones. Esto provenía del Poder Judicial y también del programa de entrega voluntaria. Las armas pueden ser, como dije, por entrega voluntaria, que es el desarme que se hace, y en la provincia de San Juan se están llevando políticas bastante interesantes. Inclusive se programa para ir a departamentos alejados de la provincia de San Juan, distantes 100 kilómetros, 150 kilómetros, como puede ser la ciudad de Jáchal, o algo un poco más cerca como el de la ciudad de Rawson. Es decir, que se estaría trabajando dentro de todo lo que tiene que ver el territorio provincial. Está programado para el 6 y 7 de mayo ir a la ciudad de Jáchal, al departamento de Jáchal. 8, 9 y 10 de mayo estaría en lo que es el departamento de Chimba, por ejemplo. Está muy cerca de la ciudad capital de San Juan. Como dije recién, la entrega de las armas es anónima, no queda identificado en ningún registro de la persona que entrega un arma de fuego, y pueden acceder a entregar las armas todas las personas mayores o menores de edad. Las personas que son mayores de edad van a recibir una compensación, un estímulo económico, que como dije recién me parece bastante pequeño. Se podría tal vez apuntar por ahí para estimular la entrega de estas armas. No tiene ninguna consecuencia, no hay ninguna investigación de quién entregó el arma, si esa arma, de dónde proviene, esa arma está registrada o no. Se puede dar el caso, que seguramente se ha dado, que se ha entregado un arma que ha sido producto de algún ilícito, pero bueno, eso no es competencia de investigación. No se investiga a quién entrega las armas precisamente para dar este marco de seguridad y tranquilidad que tienen las personas. Estímulo va a ser esta cuestión económica, eso es lo que moviliza muchas veces. Quiero entender de que hay otro trasfondo para aquel que entrega las armas, pero en rigor, en realidad, muchas veces se entregan únicamente por la compensación que se hace económica. Se reciben todo tipo de armas de fuego, estamos hablando de escopetas, revólveres, pistolas, carabinas, fusiles, todo aquello que sea un arma propia, puede ser entregada, arma de fuego, por supuesto, puede ser entregada. Estamos hablando de compensación, números más, números menos, que ronda los 1.200 a 3.000 pesos, puede haber existido alguna modificación, y se entrega, por supuesto, a través del pago. ¿Cómo se hace? Se le da a la persona a través de un cupón que puede canjearlo, que puede cobrarlo en los centros habilitados. Es decir, que es dinero en efectivo lo que se está entregando a esta persona, que a través de un trámite que hace en alguna entidad bancaria autorizada puede retirar este dinero. Es importante destacar también, porque he recibido algunas consultas, aquellas personas que no quieren manipular las armas de fuego que tienen en su domicilio, porque bueno,
por distintas circunstancias, pero quieren entregarla. Hay que tener presente que este programa no hace retiro de armas en los domicilios particulares, salvo que sean armas de extrema peligrosidad o que puedan producir algún daño si la persona civil las transporta. En esto no entrarían algunas pistolas o revólver o algunas armas largas que sí se pueden transportar. El transporte, como he dicho, o lo he comentado a las personas que han presentado, se hace con el arma desarmada, quizás sin ningún proyectil en recámara, todo aquello que brinde una seguridad al momento de ser transportada. La Secretaría de Seguridad y de Orden Público de la provincia de San Juan hizo el traslado de estas armas hace unos días a la provincia de Buenos Aires, al banco que existe para la entrega de las armas. En eso también participó, por supuesto, la Policía de San Juan en el traslado y otras divisiones internas de la Policía de San Juan haciendo la custodia, porque evidentemente muchas de esas armas son aptas para el disparo y tampoco debemos brindar la posibilidad de que puedan ser tomadas por algún pirata de asfalto en el traslado. Y esto me hace recordar de que hace poquito, hace un par de horas, falleció una persona con un ataque piratas del asfalto donde fue ultimada a balazos. Es una persona de Chaco, si mal no recuerdo. Es decir, que tenemos al día de la fecha, esto ha sido ayer creo, actos donde hay armas de fuego. Es compromiso de todos nosotros y creo de que el trabajo que hace el doctor Cancio en este sentido, temas que hemos tratado, es llevar este tipo de información y de abrir la posibilidad de que aquellos que así lo requieran en su momento puedan consultarnos, inclusive hasta en forma privada. La finalidad de las políticas públicas de desarme voluntario es la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil, la reducción de accidentes, hechos de violencia, delitos ocasionados por el acceso y el uso de armas de fuego, la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego. Cuando hablamos de accidentes, estamos hablando de estas cuestiones inclusive domésticas, donde se manipula un arma de fuego para limpieza posiblemente y ocasiona un disparo. Bueno, la persona no quiso cometer este hecho, pero se produjo por esas armas que están en los domicilios. También debemos contar, por supuesto, aquellos hechos que son los delictivos y que se cometen con la intención de llevarlo, es decir, que hay una actitud dolosa. También con esto se estimula la promoción de una cultura de la no violencia y de la reducción pacífica, de la resolución pacífica de los conflictos, sin llegar al uso de la violencia y donde no estén involucradas las armas de fuego. El control y la reducción de la conflictividad, el uso de armas de fuego es otro de los puntos que también se tienen presentes, y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en los mercados ilegales. En San Juan hemos tenido uno que otro caso, quizá en provincias de Buenos Aires mucho más, donde tenemos a aquellos que tienen un stock de armas de fuego y son los que la están alquilando para cometer ilícitos. Todo esto debemos tener presente y creo que, como para ir redondeando, para no extenderme mucho, porque reitero, los colegas que hablaron antes de hacer uso de la palabra ya explicaron bastante bien todo esto. Simplemente quería dar un pantallazo de la realidad de la provincia de San Juan. Se está trabajando, se está avanzando, y en esto quiero ser muy concreto y preciso. Siempre va a faltar algo que hacer en el tema de seguridad, pero no debemos detener esto de ir evolucionando y de ir trabajando y de ir sacando las armas de circulación. Y también debemos pregar para que en un futuro no muy lejano tengamos legisladores nacionales que sancionen con conocimiento, no solo en esto de lo que nos toca hoy, que es el uso y la aportación de armas de fuego, sino en otras leyes, por ahí vemos un desconocimiento total. Y este tema, el uso y la aportación de armas de fuego, es un tema que si no se trata bien, termina llevando vidas de inocentes. Entonces creo que esa sería una de las críticas más concretas que hago desde mi lugar, con
autoridad que tengo por conocer una realidad y propiciando de que prontamente podamos tener leyes que garanticen. Y reitero que estoy en contra de armar a la sociedad civil, porque primero debemos abordar los temas que hacen a que podamos darle a los civiles la aportación de armas de fuego. Lo dijo el doctor Cancio, Estados Unidos desde 1778, la segunda enmienda, daba esta aportación de armas. Nosotros estamos en el 2023, recién estamos debatiendo temas tan primarios que no podemos darnos el lujo de estar debatiendo si la sociedad civil, o por lo menos darlo como un hecho, si la sociedad civil debe estar armada o no. No me voy a extender mucho más. Yo les agradezco la posibilidad de haberles dado este ligero pantallazo y decirle que en la provincia de San Juan venimos o se viene trabajando. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Nicolás. Y también lo importante con la comparación con Rodríguez, que estamos acá en el conurbano, la vista de otra provincia para analizar las distintas posturas. Si bien acá en la ANMAC también hemos hecho en Malvinas Argentinas y también fue un éxito, ahí lo puse en el chat, la entrega voluntaria de armas de fuego, siempre te queda la duda si se investiga o no, pero yo lo que tengo entendido es que siempre se investigan cuando son armas provenientes de un ilícito y esas armas están registradas, esas no se destruyen, pasan a la fiscalía. Lo que sí se mantiene es el anonimato de la persona que lo entrega y la finalidad es esa, sacar el arma del mercado, sacarla de las calles. Nos ha pasado casos de abuelas que han venido a entregar las armas de los nietos, que obviamente estaban en una situación conflictiva, mínimamente para decirlo así. Así que le agradezco sobre todo a vos, Nicolás, que estamos siempre, gracias, a todos los que están presentes, gracias, a Adrián Rodríguez, que ya vamos a seguir haciendo con la Asociación de Abogados otros encuentros, y me está pidiendo que ya tiene que estar saliendo por otra entrevista. Creo que no hay ninguna otra pregunta más que no se haya contestado. Si quieren escribir algo más, nos quedamos unos minutos más para contestar. Pero Adrián, muchísimas gracias por tu participación. El tema de las armas para los legítimos usuarios es importante. El ANMAC tiene que, en muchas cosas, como lo dije y lo mantengo, sí, tendrá que flexibilizar algunas cositas para poder mejorarlo, el tema, y facilitarlo, para sobre todo los que son viejos legítimos usuarios y siempre han estado a derecho. Pero después, el tema que como vos dijiste, Nicolás, el problema de las armas con los accidentes, la parte culposa. Me ha tocado vivir profesionalmente de casos de jóvenes, niños, de que agarran y toman una escopeta y le han arrancado el brazo de un escopetazo a un amiguito. Y del caso del entrenamiento que decían ahí respecto a las policías, mientras estuvimos a cargo de la policía local durante la gestión de seguridad en Malvinas y de los cursos de reentrenamiento al personal policial, hablando con la comisario a cargo del reentrenamiento de la policía, nos ha dicho que muchas veces han ido personal policial que cuando les pidió el arma, la desempolvaron y la entregaron, nunca la tuvieron por 5, 6, 7, 8, 10 años, con el mismo cargador, con las mismas municiones puestas, y con los problemas que eso puede acarrear de que un arma que no está en debidas condiciones puede no disparar cuando sea necesaria. Entonces de ahí los graves problemas de la falta de entrenamiento y capacitación. Si se va a tener un arma, hay que estar preparado psicológicamente y cumplir todos los requisitos administrativos y tener la capacitación en tiro correspondiente. Como dijo bien Rodríguez Díaz, no solo tiene que estar entrenado en el polígono, sino en una práctica de tiro dinámico, que es lo que corresponde. Nicolás. Sí, que tenés razón. La capacitación es constante. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de empuñar un arma de fuego, en mi caso, en un momento en la policía, cuando trabajaba en la policía, uno siempre debe tener ese respeto al arma de fuego y saber lo que está teniendo entre sus manos, es decir, que es precisamente un arma. Y creo muy importante lo que se dijo del entrenamiento. No es lo mismo ir a un polígono, a una figura estática, que trabajar en diversas situaciones que son las que se dan en la vida real. Por eso creo de que la autorización, por la autorización misma para armar a los civiles,
no estarían dadas las condiciones y requiere de políticas más enérgicas en otro sentido. ¿Alguna pregunta, si por favor la pueden hacer por el tema del chat? Porque el doctor Adrián Rodríguez ya se tiene que ir. No sé cómo estás vos con los tiempos. Yo no tengo ningún problema en quedarme y contestar. Les agradezco a todos la presencia. Más de 66, 67 personas acá en el Zoom, más esto que se viraliza luego en las redes sociales y siguen transmitiendo. Así que la verdad que se nota que era un tema que era importante y que quedó pendiente. Adrián, ¿te querés despedir, decir algo más? Que sé que tenés que salir. Simplemente agradecerles a todos por el espacio, sobre todo a vos, Jorge, a la doctora Pérgola, por la invitación a participar. Esperemos poder aportar mucho desde esta pequeña función que me han encomendado, que es el Instituto de Derecho Penal, el proceso penal. Tenemos muchísimos temas para tocar. A mí, en lo personal, como ya viejo legítimo usuario, me apasiona el tema de las armas, y me ha tocado trabajar mucho localmente en San Martín, y lo cierto es que no alcanza nunca todo lo que sabemos. Estamos siempre aprendiendo, y es una mecánica que yo trato de aplicarle también al derecho todo el tiempo, con lo cual les agradezco este espacio y la posibilidad de poder ampliar este tipo de discusiones periódicamente. Gracias a todos, gracias Jorge, y nos estamos hablando. Me tengo que hacer una nota en un canal de cable, así que despego. Les agradezco a todos por la paciencia. Muchas gracias, Adrián, muchísimas gracias. Ignacio, después cualquier cosa hablamos en privado y lo vemos. Soy el legítimo usuario hace muchos años también y tengo mis quejas y creo que el funcionamiento de la MAC es correcto. Estuvo muy mal durante la pandemia, obviamente, como muchas instituciones, pero bueno, sí, son largos temas para hablar. Pero bueno, tenemos que despedir al doctor Adrián Rodríguez, que se tiene que ir. Les agradezco a todos. Cristina, muchísimas gracias. Te dejo para que hagas el cierre. Sí, muchísimas gracias a todos y absolutamente bienvenido, Adrián. Para nosotros es un lujo que esté formando parte del equipo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, en especial Ignacio, que quería preguntar, pero después en privado el doctor seguramente va a evacuar tus consultas. Bueno, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Hasta luego a Gracias, todos. Francisco, por estar. Muchísimas gracias. Gracias, Finita.